Buenos días. En primer lugar, queríamos agradecer a las organizadoras de este simposio por habernos brindado esta oportunidad de estar aquí, de compartir esta experiencia con ustedes y de aprender con ustedes. Esta comunicación, este trabajo, tiene como objetivo el estudio de un conjunto de construcciones del castellano ecuatoriano. El castellano ecuatoriano, un conjunto de construcciones del castellano ecuatoriano, decía, en que confluyen un verbo flexionado y un gerundio, y en que el gerundio, de los que el gerundio adopta un valor aspectual de anterioridad no prototípico en lo que podríamos llamar español estándar o estándar. Nos basaremos en datos del castellano ecuatoriano extraídos de la bibliografía relevante. Aquí hay personas especialistas mucho más que nosotros en este tema, además de dos encuestas cuyos informantes son hablantes monolingües de castellano de la Sierra de entre 17 y 20 años que cursan estudios universitarios. A partir de ahí aportaremos una explicación del cambio lingüístico que ha experimentado el castellano ecuatoriano en relación con este tipo de gerundios en términos de cambio lingüístico exógeno por faltar. Bien, aquí hay una hoja de ruta. En primer lugar hablaremos de los gerundios del CAE, los datos y propuestas, ideas básicas. En tercer lugar, o el punto 3 será una mirada a la sintaxis del gerundio en español estándar. El punto 4 será el análisis de los datos del castellano ecuatoriano. El punto 5, el análisis, interpretación, etc. El punto 5, el cambio por contacto lingüístico a la luz de los datos que hemos presentado, más las conclusiones. Bien, empezando por los datos y la hipótesis, hemos dividido el paradigma en tres bloques. El primer bloque son los ejemplos de uno, no los leeremos por cuestiones de tiempo, pero para presentar cada construcción, vendiendo papas vengo del mercado, con el valor de después de vender papas vengo del mercado. En todo el grupo 1 el gerundio precede al verbo finito. Saliendo de la escuela vamos a trabajar en el pueblo, después de salir de la escuela nos vamos a trabajar en el pueblo. En el grupo 2 tendríamos verbo finito e gerundio. Vengo acabando los exámenes, siempre salgo cocinando el almuerzo, porque regresas enojándote, etc. Y en el grupo 3 tenemos unas construcciones más perifrásticas, de eso hablaremos enseguida. Entonces la mamá, el famoso ejemplo, entonces la mamá le dio haciendo el fiambre, entonces el Papa Santo de Roma le manda dando 3 clavos al cura, me pasaron dejando, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en principio mostraremos que en las construcciones de 1 el gerundio se comporta como una subordinada adverbial. Y allí tenemos dos predicaciones y una estructura biclausal. También arguiremos que en las construcciones de 3, las últimas que hemos presentado, el verbo de movimiento en gerundio presenta un grado importante de cohesión, y eso podríamos catalogarlo como una situación de perífrasis, quizá en algunos casos de semiperífrasis. Y luego arguiremos que las construcciones de 2 poseen un estatuto híbrido a caballo entre la subordinada adverbial de 1 y las perífrasis o semiperífrasis, estructuras las de 3 claramente monoclausales que hemos presentado. De acuerdo con nuestra hipótesis, aunque no plantearemos aquí el problema en términos, por cuestiones de tiempo, en términos técnicos, las diferencias entre estas construcciones derivan de factores realmente o seguramente simples. La cuestión es saber qué factores son estos. Nosotros proponemos que esos factores son, por un lado, la jerarquía estructural. Las construcciones de 1 están mucho más altas en la jerarquía estructural que las de 2 y obviamente que las de 3. Y el segundo factor es un factor de fenómeno sintáctico adjunción frente a un fenómeno de rección. Arguiremos o decimos que las construcciones de 1 y las de 2 son adjuntas, mientras que las de 3 son claramente rígidas. Pasando a lo que es la sintaxis del gerundio en español estándar, dos ideas, pocas, no tenemos mucho tiempo, rápidas. El gerundio es un verbo, como tal es un predicado. Es una forma no finita, por consiguiente se tiene que aliar con otra forma verbal para poder
legitimar una construcción sintáctica, y ahí tenemos toda una gama de posibilidades. Nosotros nos centraremos en las perífrasis verbales y la subordinación adverbial. Empezando con el caso de la subordinación adverbial, los gerundios absolutos, tendríamos los ejemplos de 4. Bajando las escaleras, Julia se rompió una pierna, sabiendo inglés se va a todas partes, creyendo María que nadie la quería, decidió quitarse la vida, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ejemplo, no cito las fuentes, en algunos casos ya las referencias en el PowerPoint. Otra pincelada fundamental en relación con el gerundio, su valor aspectual, en lo que podríamos llamar imperfectivo. Aquí citamos lo que dice Fernández Lagunilla en 1999, en su capítulo sobre el gerundio, una forma aspectualmente imperfectiva, progresiva, que expresa la acción o proceso denotado por el verbo en su desarrollo, etcétera, etcétera. Bien, sabemos que los gerundios que nos interesan hoy aquí no se comportan exactamente de esta manera. Otras propiedades de los gerundios adverbiales es que poseen una gran libertad distribucional, pueden ir antepuestos, pospuestos, esto se ve en 5, teniendo paciencia todo se arreglará. Otra propiedad es que disponen de sujeto propio, explícito, tácito, sabiendo Pablo que una parte de ellos eran fariseos, como el ejemplo del CREA, creyendo María que nadie la quería. Esta es la segunda característica fundamental que nos interesa hoy aquí. La tercera es que puede combinarse con un verbo auxiliar y dar lugar a una perífrasis verbal del tipo modal, pudiendo quedarse en casa, etcétera, etcétera. Bien, la segunda gran construcción de la que hablan las gramáticas en relación con el gerundio, patrón sintáctico, son las perífrasis verbales. Las perífrasis verbales son monoclausales, obviamente, solamente hay una predicación y, bueno, ejemplos, todos sabemos lo que es una perífrasis verbal, como los de 8, venía diciéndoselo desde hace años, los precios siguen subiendo. Hay una serie de ingredientes que todos conocemos que constituyen una perífrasis verbal y a los efectos de esta comunicación nos interesa destacar tres cosas. Una, la transparencia en la selección semántica del sujeto, la responsabilidad de la selección semántica del sujeto no depende de estas construcciones del verbo auxiliar, sino del verbo no finito. Los precios siguen subiendo sin parar, está claro que los precios no siguen, sino que los precios suben. La segunda característica es la escisión. Las perífrasis de gerundio no se pueden extinguir de ninguna manera. El verbo auxiliar, queremos decir que el verbo auxiliado no se puede extinguir del verbo principal. Los precios siguen subiendo sin parar. No puede convertirse en como siguen los precios y es subiendo sin parar, pero venían cantando la marsellesa, como venían, es bastante mejor. Y finalmente la subida de críticos es un fenómeno muy popular. El hecho de que el verbo auxiliar y el gerundio formen una unidad permite que los pronombres átonos que complementan el gerundio puedan subir, anteponerse al verbo auxiliar. Los ejemplos relevantes serían: seguía mirándola, iba mirándola, la seguía, la iba mirando, venía diciéndoselo desde hace años, se lo venía diciendo desde hace años. A partir de aquí, Carlos continuará con el análisis del gerundio. Muchas gracias. Sí, en efecto, ahora yo presentaré el análisis. Lo que vamos a hacer en el análisis fundamentalmente es aplicar estas características que ha definido María Luisa como prototípicas de los gerundios adverbiales frente a las características prototípicas de los gerundios que forman parte de una perífrasis para comprobar nuestra hipótesis, y es que efectivamente digamos lo que hemos llamado el grupo 1, una de las categorías de conjuntos de verbos más gerundio, se pueden analizar en términos de subordinación, mientras que otra se debe analizar en términos de perífrasis, y tenemos un grupo que parece como híbrido intermedio y tiene características de ambos tipos. Para realizar el análisis, solamente repetir brevemente que además de los datos hemos realizado 2 encuestas con 64 hablantes en total que debían evaluar un conjunto de unos 50 enunciados en los que encontraban este conjunto de un verbo finito más un gerundio, y solamente debían evaluar si les parecía que era propio de su variedad lingüística o no lo era. Todos eran hablantes, básicamente todos eran monolingües de castellano, aunque algunos tenían una pequeña influencia del quichua, y todos tenían entre 17 y 20 años. Bien, el primero de los grupos entonces, que es el que hemos caracterizado con este conjunto, vendiendo papas, vengo del mercado, etc.,
Proponemos que es un caso de subordinación adverbial, lo cual podemos ver, por ejemplo, en la posibilidad de que el gerundio aparezca antepuesto o pospuesto, que hemos visto que anteriormente era una de las características prototípicas de este tipo de construcciones, ¿no? Donde podemos decir volvemos a casa comiendo pollo, por ejemplo en 15F también podríamos decir comiendo pollo volvemos a casa. Las que tienen un interrogante quiere decir que no fueron valoradas como maravillosas en las encuestas, pero recibieron una puntuación lo suficientemente alta como para considerarlas. La segunda de las características es que estos gerundios, como hemos visto antes, pueden tener su sujeto propio, y aquí tenemos unos cuantos ejemplos en 17, del tipo llegando el petróleo todos querían irse, donde podemos ver que llegando el gerundio tiene su sujeto propio, el petróleo que es independiente del sujeto de irse, todos que tenemos después, o otros ejemplos que predecimos que deberían ser aceptables, aunque algunos de ellos no los hemos podido comprobar todavía experimentalmente en la encuesta, del tipo saliendo de la escuela mis amigos, vamos a trabajar en el pueblo. Algo que queremos destacar es que los grupos o el conjunto de ejemplos que caracterizamos como perífrasis no pueden de ninguna manera entrar en esta construcción de doble predicación con dos sujetos, como veríamos en 18, algo del tipo mi mamá me vio preparando Juan la comida, queriendo decir algo como mi mamá me hizo el favor de hacer que Juan me preparara la comida. Este tipo que proponemos que son perífrasis serían claramente agramaticales. Finalmente, la combinación con verbos auxiliares, en algunos casos vemos que también se puede dar, como en el ejemplo que tenemos aquí en 21, de acabando de vender papas vengo del mercado, donde el verbo acabar de es el que puede, digamos, absorber el gerundio en esta estructura de doble predicación. Si pasamos entonces al que inicialmente hemos presentado como grupo 3, el que creemos que es claramente casos de perífrasis, de tipo dar más gerundio, pasar más gerundio, dejar más gerundio, vamos también a aplicar los criterios que hemos visto antes que caracterizan las perífrasis para analizar este grupo. En primer lugar, efectivamente, como hemos visto antes, en los casos de perífrasis, la selección semántica del sujeto cae sobre el gerundio. En tengo que dejar arreglando la casa, yo arreglo la casa, yo no dejo. Es decir, es el verbo arreglar el que selecciona el sujeto, o me saliste negando el grano, quiere decir que tú me negaste el grano que me has pedido. Es el gerundio el que selecciona semánticamente su sujeto. En el segundo caso, la segunda prueba, que es el caso de la escisión, lo que comprobamos mediante la encuesta es en qué casos podemos separar el gerundio de su verbo, del que proponemos que es un verbo auxiliar, el verbo dar o algunos de los verbos de movimiento, para comprobar qué ocurría. Y veíamos que efectivamente los participantes en la encuesta aceptaban sin ningún problema enunciados como 24A o B, da comprando el pan para María o dame comprando el pan para María, pero rechazaban inmediatamente cualquier caso en el que el gerundio estuviera extendido y apareciera por delante del verbo auxiliar, como comprando pan dame o pan comprando dame, comprándome pan da, todos estos universalmente rechazados. Respecto al tercero de los casos, la subida de críticos, aquí realmente tenemos que ser honestos y pedir la ayuda de las personas que están aquí y saben más que nosotros. Si predecimos que algunos de estos ejemplos son casos claros de perífrasis, lo que esperamos es que los pronombres átonos o críticos puedan subir por encima del verbo auxiliar. Es decir, que podamos tener alternancias del tipo me pasaron dejando, pasaron dejándome, o, muy similar al ejemplo que nos ha dado antes amablemente Magnum, se lo dio comprando. Si eso se puede decir, querría decir que el crítico lo ha subido desde el verbo comprar y no va, digamos, con el verbo dar. Esto probablemente debería tener un contraste con otros de los grupos que hemos visto, como por ejemplo 27A, los vengo acabando, donde serían los exámenes, o un caso que creemos que debería ser bastante claro, pero aquí, como decimos, pedimos la ayuda de la gente que sabe más que nosotros. Sí se puede decir por qué regresas enojándote y se puede decir por qué te regresas enojando. ¿Sí se podría decir? No. ¿No? Bueno, hay diversidad. Precisamente estos ejemplos son los que en nuestro paradigma están a caballo entre la construcción perifrástica y la otra, por lo tanto, quizás incluso bueno que para unas personas acepten una versión más gramaticalizada y más perifrástica y para otras tenga todavía un valor más adverbial.
Finalmente ahora pasamos al último de los grupos, este grupo como híbrido, que no era tan fácil de caracterizar, y hemos intentado aplicar el mismo tipo de pruebas sintácticas a este conjunto de construcciones, viendo qué es lo que pasaba. En primer lugar, vemos que es totalmente imposible topicalizar el gerundio, no lo podemos extinguir desde el verbo de movimiento. Si decimos siempre salgo cocinando el almuerzo, esto estaría bien, pero cocinando el almuerzo siempre es algo fue claramente rechazado en las encuestas, o regando las plantas ya subo, o volviendo al ejemplo anterior, enojándote porque regresas todas. La selección del sujeto lo mismo, no pueden tener un sujeto propio estos verbos auxiliares. Y entonces la pregunta sería, si respecto a estos test sintácticos se comportan como las perífrasis, ¿por qué no consideramos que son el mismo grupo? Y una característica que creemos que es fundamental es que la gramaticalización no es completa en la medida en que en todos estos casos el verbo de movimiento sigue siendo un verbo de movimiento, que literalmente significa venir, o significa ir, o significa subir, etc. Y es por esto por lo que no los consideramos dentro del mismo grupo. Ya le paso la palabra a Musa. Bueno, vamos a intentar explicar el cambio lingüístico desde un punto de vista del contacto lingüístico y por tanto del cambio exógeno, que tiene que ver con pues, los factores externos del cambio, ¿no? Así como ocurre con el cambio endógeno, que tiene que ver con el sistema lingüístico y su reestructuración, ¿no? Lo que observamos es que dentro de la gramática generativa la lengua es un objeto mental. Según Lightfoot 1999, pues se considera la lengua como un objeto mental. Entonces tenemos que poder explicar cómo se dan todas estas estructuras, la diversidad de estructuras que hemos observado, que María Luisa y Carlos han analizado y cuyos aspectos más relevantes han destacado, cómo se dan en el español ecuatoriano. Entonces, podemos tener en cuenta, en primer lugar, el hecho de que, según la gramática generativa, en la creación de la nueva gramática del hablante, es decir, tenemos aquí un hablante que tiene una gramática, luego hablaremos de esta gramática, y tiene unos resultados, que es su manera de enunciar las oraciones, y luego juega un papel importante en la creación de la nueva gramática, por tanto, por parte del nuevo hablante, el input, o sea, los datos lingüísticos primarios, lo que oye en el entorno. Y eso es importantísimo, y por eso el castellano andino ecuatoriano y el castellano andino en general y otras variantes pues son importantes para poder estudiar el cambio lingüístico exógeno, porque ofrecen diversidad de datos lingüísticos primarios. Bien, los ejemplos de uno se generarían de la manera siguiente. Si tenemos en cuenta el cambio exógeno, se han propuesto dos posibles explicaciones para la adquisición de una nueva gramática a partir del cambio exógeno. Una de ellas es que la lengua de un hablante L1 que ha adquirido una L2 es el input de la nueva L1. Es decir, tenemos un hablante que tiene una gramática L1 quichua, aprende una gramática L2, por tanto es bilingüe, pero tengan en cuenta que es bilingüe diglósico, tiene diglosia interiorizada, y lo más importante, en su cabeza el sociolecto alto es el quichua, ¿de acuerdo? No es el castellano, porque es un hablante que procede de una L1 quichua, por tanto, en su cabeza el sociolecto alto es el quichua. Entonces, este hablante de castellano L2 produce unos resultados, que son los ejemplos de uno, que serán el input de otro hablante, que es el hablante bilingüe quichua dominante, y este hablante habrá adoptado las soluciones influidas por el sociolecto alto dentro de su diglosia mental como reglas de su propia gramática. Por tanto, ahí ya se habrá dado un cambio. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bien. Por tanto, es importantísimo tener en cuenta el hablante bilingüe. En segundo lugar, tenemos que los hablantes bilingües castellano dominantes y monolingües expuestos crearán su gramática a partir de un input muy diverso.
de estos dos, o sea, del hablante de castellano L2, también del hablante bilingüe quichua dominante que hemos visto antes, y también de un hablante monolingüe castellano, digamos, por simplificar, ¿eh? Entonces, la nueva gramática se habrá visto influida de alguna manera por toda una serie de datos lingüísticos primarios que tienen ambigüedad, hay sincretismo de rasgos. Es decir, hay una característica o varias características relativas a los gerundios que se dan tanto en el castellano, como ha explicado Luisa, se dan tanto en los casos de hablantes bilingües, como ha explicado Carlos, y también en los casos de quichua hablantes de castellano L2. Bien, en este caso, por tanto, lo que se propone, es que Berman dice que se trata de una influencia masiva de los hablantes de L2 en combinación con nuevas estructuras creadas por el aprendiz de L1. Influencia masiva de los hablantes de L2, monolingües castellanos, y esto, reanálisis. Es decir, este hablante, a diferencia de lo que hacía el otro, reanaliza y crea una estructura propia. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos dos tipos de cambios, y estos dos tipos de cambios, que son ligeramente distintos, responden a los ejemplos de 1, de 2 y de 3. Bien, y por último, sé que ya terminó el tiempo, por último, cabría ver cómo surgieron los gerundios del castellano andino ecuatoriano. Bien, pues cómo surgieron. Enrique Pato, en un artículo del 2014, menciona que el castellano medieval y el castellano del siglo de oro tiene toda una serie de estructuras de gerundio en las que se expresa anterioridad. Esas estructuras se transfieren a América. Una vez llegamos a América, lo que ocurre es que estas estructuras son de uso general por parte de los hablantes monolingües. Si vamos al Cordiam, nos encontramos, el Cordiam, supongo que lo conocen ustedes, es el corpus del español americano. Encontramos que en el Virreinato del Perú se dan ya estructuras como encomiendo, ir a casa. Vemos que hoy en día en el castellano andino ecuatoriano tenemos todavía esta posibilidad, en apoderándose de ello, para en apoderándose de ello hacer lo mismo de nuestras mujeres e hijos. Por tanto, vemos que estas estructuras están vivas en el castellano monolingüe. Entonces, podemos explicar cómo han surgido los gerundios del CAE por las dos propuestas que hemos visto anteriormente relativas al cambio lingüístico exógeno, y por el hecho de que tenemos un terreno abonado para el cultivo de estos gerundios. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí, la única cosa que podríamos decir que puede ser un problema es la productividad. Sabemos que los gerundios con valor de anterioridad en español medieval y en clásico, son poco frecuentes. En cambio, en el castellano andino ecuatoriano son bastante más frecuentes. ¿Cómo explicamos este cambio de productividad? Compani, en lo referente a los estudios de construcciones posesivas del tipo una mitacita de café, explica que esta estructura existía ya en español medieval, pero con un porcentaje de productividad completamente distinto. Entonces, lo que ocurre, de alguna manera, es que la estructura se transfiere a Hispanoamérica, pero en Hispanoamérica hay estructuras similares en las lenguas indígenas, y por tanto, la transferencia, digámoslo así, de estos valores similares, o el reanálisis, en términos de gramática generativa, de estos valores similares a las estructuras nuevas, es lo que haría que se reactivara la estructura y adquiriera mayor productividad. Bien.
Bueno, y estas son las conclusiones. En esta comunicación se ha analizado el funcionamiento de las construcciones de gerundio en el castellano andino ecuatoriano. Se han establecido 3 patrones en que el funcionamiento del gerundio oscila entre un estatuto biclausal y otro monoclausal. Se ha comparado el comportamiento de tales construcciones del CAE con el funcionamiento canónico del gerundio en español estándar. A partir de los resultados de 2 encuestas hemos contrastado nuestra propuesta de análisis. Y los resultados ponen de manifiesto la existencia de paralelismos significativos entre el uso del español estándar y el CAE. Esto nos permite afirmar que el origen de estas estructuras no se explica meramente como un calco del quichua, tal como se ha afirmado tradicionalmente, sino que tendría que buscarse también en las propiedades del español peninsular, en este caso. En suma, las construcciones de objeto de estudio han sido posibles porque el contacto lingüístico afecta a las propiedades aspectuales del gerundio en español, en general, así como a la capacidad de gramaticalización de los verbos de movimiento también en español en general. Y esto hace que aumente su productividad. Muchas gracias a los ponentes. Tenemos 4 minutos para preguntas. Es una observación nada más para puntualizar sobre los casos de perífrasis. Convenir es muy extendido, pero un caso como ¿por qué regresas enojándote? Yo pienso que debe ser muy restrictivo. Para nada se podría generalizar sobre ese ejemplo. Bueno, muchas gracias por la observación. Una de las cosas, aquí nos faltan muchísimas cosas, porque esto es un estudio in progress, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pero una de las cosas que hay que ver, y que no exige mucho más tiempo, es en este grupo 2, y en todos, pero en particular en este grupo crítico 2, ver las relaciones de consecutio con más cuidado y todo lo que es la temporalidad, y por otra parte analizar la estructuración SAR de los verbos que concurren y que marcan la sucesión de eventos, ¿no? Porque está claro que el ejemplo de enojándote, que no lo sé de memoria, ahí tenemos un verbo psicológico. Para nosotros este dato era crucial, porque si esta construcción existe de manera productiva, ahí hay algo significativo. Pero bueno, es muy importante efectivamente que nos lo hagan observar, ¿no? Claro. Porque el venir, por ejemplo, es una observación que yo tengo, pero no he analizado ni mucho menos. Por ejemplo, yo pienso que no se puede decir vengo tosiendo, sino con la interpretación de que durante mi camino estoy tosiendo. No se puede dar la interpretación de que primero tosí y luego vino. Ese tipo de verbo, algo hay ahí. Gracias. Gracias. Sí, solamente como pidieron como la intuición del hablante nativo o algo así. La expresión esta que ya en el ejemplo creo que era se lo vine trayendo, no sería así como correcta para este tipo de dialecto, porque el dialecto de aquí de la sierra, el dialecto andino, es leísta. Entonces se lo vine trayendo no suena sino le vine trayendo, eso no. Sí, bueno, sobre eso teníamos la duda y la queríamos preguntar, pero precisamente esta mañana Marlene nos ha dado un ejemplo de un hablante de aquí de la sierra que, hablando del volumen de un televisor o de un altavoz, dijo se lo doy bajando. Quizá por una cuestión generacional de que era más joven, quizá porque había una especie de mezcla entre un intento de mayor corrección o lo que fuera, pero en algún caso parece que sí que se da. Solamente acotar que aquí es bien importante primero ver la diferencia en la producción de bilingües, de monolingües, y qué pasa con eso monolingüe. Además, la diferenciación de edad es muy importante, es justo el ejemplo que yo les daba, ¿verdad? Porque los jóvenes cada vez más se vuelven más canónicos, por ejemplo, con el uso de los críticos, y a mí también me sorprendió, como dice Enrique, cómo este chico me dice, ceñito, yo se lo doy bajando, pero esto ha sido hace 3 días. Entonces creo que todo eso es bien importante, no podemos generalizar,
las clases socioeconómicas en nuestro país todavía existen y de esa manera va a ser más productivo o menos productivo en ciertos ambientes. Algo muy rápido. Una pregunta cortita sería, si seguimos esa teoría y del reanálisis, y si interpreto el reanálisis como la interpretación de datos lingüísticos en base a las construcciones mentales que yo tengo por la L1, ¿no? Entonces mi pregunta sería si nos necesitaríamos saber cuáles son las propiedades de las construcciones de gerundio o parecida en el quichua, es decir, en la lengua de contacto. Sí, sí, evidentemente. Es un aspecto que hemos dejado de lado. Es un aspecto que hemos dejado de lado porque no somos hablantes de quichua y porque no dominamos esta lengua, entonces, pero estoy completamente de acuerdo en que también tendremos que mirar las propiedades del quichua. De todas formas, por los estudios que hemos leído, hemos podido observar que las propiedades del quichua, por el hecho de tener una partícula que junto a un verbo pues puede aportar anterioridad, se podrían equiparar a las propiedades del español peninsular importado. Y por eso hemos explicado con detalle las propiedades del español peninsular importado para que se viera que había un cultivo, o sea, un terreno de cultivo para poder transferir estas propiedades del quichua. De manera más atrevida. A lo mejor podríamos llegar a decir que las formas en los converbos llamados del quichua, el spa, bueno, estas formas que se usan en quichua para adecuar una forma verbal para que funcione, etcétera, serían el endo retribución española. Eso es una manera como así muy simple, es esquemático, exagerado, pero finalmente, ¿qué es el endo en español? Si yo le coloco una terminación a un verbo, o una raíz verbal, la estoy adecuando para funcionar, le doy un cierto juego sintáctico, ¿no? Pues habría como un paralelismo con los converbos del quichua. Bueno, esto es provocativo. Bueno, damos las gracias a los ponentes.